acción. ¿Qué opinás sobre este tema de aumentar la seguridad, la policía, las cámaras, la vigilancia? Mirá, vamos a suponer que estuviéramos en Alemania, 1938, la Unión Soviética, en plena época de los Gulag. En esa época había más libertad que ahora. En esos regímenes totalitarios había más libertad que ahora. Había mucha más represión probablemente, pero si entendemos que el control es una forma sutil de la represión, en aquel entonces había mucho menos control. Por lo tanto, hoy en día, que hay mucho más control, podemos llegar a concluir aterradoramente que hay mucha más represión que en aquel tiempo. Lo que pasa es que en aquel momento la represión estaba cristalizada o sectorizada. Hoy en día el sistema viró hacia una instancia a partir de la cual no hace falta una represión tan brutal, sino acaso más invisible y a la vez más difícil de resistir y de combatir, que es el control. Gilles Deleuze habla, en relación a un análisis que hace de Foucault, de que estamos pasando que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, es decir, una sociedad que se estructura a partir de instituciones de encierro, instituciones de secuestro, como son la familia, como es el ejército, la escuela, la cárcel, etc. Pasamos de ese modelo disciplinario a un modelo de control. Un modelo de control en donde estas instituciones están relativizándose, están perdiendo su eficacia, y pasamos a instancias mucho más invisibles de diagramación de la vida de los individuos. Vos hablabas de las cámaras. Las cámaras son al mismo tiempo panópticos, como diría Foucault, pero también dispositivos de control absolutamente novedosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora podemos estar siendo filmados. De hecho, tendríamos que buscar, pero seguramente estamos siendo filmados. Estos dispositivos de control están logrando que ya los sectores más amplios de la sociedad deseen por sí mismos ser controlados, deseen por sí mismos ser reprimidos sutilmente. Por otro lado, tenemos no solamente las cámaras, sino que tenemos los dispositivos electrónicos, Facebook, donde seguramente se verá este video, las bases de datos y las redes sociales, a partir de las cuales nosotros también, como decía, deseamos exponer nuestra intimidad, deseamos contar nuestra vida, mostrar dónde, cómo y de qué manera actuamos, ponernos a disposición del poder. La policía, en última instancia, es parte de una sociedad disciplinaria, y me parece que se combina perfectamente con el accionar de estos mecanismos sutiles de represión. Estamos en un momento de mixtura entre esta forma de poder antigua que se inició probablemente en el transcurso del siglo XIX y tiene sus finales y tiene su conclusión o su forma definitiva entre la final de la Segunda Guerra Mundial, periodo de entreguerra, de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, periodo de entreguerras, decía, y esta nueva forma de dominación. Deleuze se preguntaba de qué manera resistir, de qué manera crear puntos, zonas de resistencia a estas modalidades dispositivas. Bueno, en principio no deseándolas. Hay un camino, por lo menos para empezar. No desear ser controlados, no desear poner cámaras por todos lados, no desear compartir absolutamente toda nuestra vida por las redes sociales, no desear que las policías llenen las calles. Y acá, por ejemplo, si volvemos a la coyuntura, que me rompiste tanto los huevos con el tema, estaban todos de acuerdo.
Macri, Scioli y Massa estaban de acuerdo con que las fuerzas policiales y la seguridad era primordial en sus gobiernos. De hecho, en el debate bizarro ese presidencial absolutamente estúpido que tuvieron, en ese punto de la seguridad estaban en total de acuerdo. Decía Macri, estoy de acuerdo con vos, Daniel. Decía Scioli, estoy de acuerdo con vos, ingeniero, o con usted, ingeniero. Y justamente ahí es donde hay que estar en desacuerdo. Justamente ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en una utopía absolutamente totalitaria, esa utopía tiene la fuerza policial absolutamente dispersa en las calles, junto con la inteligencia abstracta de las máquinas que nos controlan. Así que, muchacho, si te aterra este asunto, haces muy bien, porque es profundamente aterrador y profundamente repulsivo. Me estoy poniendo mal. No tenemos libertad, pero me parece que hay que luchar por la libertad. Para eso tenemos que empezar a crear nuevos puntos de resistencia a estos dispositivos de control.